Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les doy la bienvenida a mi canal, soy Constanza y hoy voy a reseñar uno de los primeros estrenos de este mes de noviembre. Estoy hablando de la serie Tres Monedas, una serie que hubo mucha polémica en torno a ella aún antes de su estreno y que tal vez debido a esto, a que había ciertas expectativas con respecto a esta serie, tuvo un muy buen debut. Debutó en segundo lugar en su franja horaria. Lo primero que pensé cuando comencé a verla fue que le encontraba un aire a Chukur. No son iguales, hay diferencias importantes en el argumento, pero sí hay ciertas similitudes entre ellas, sobre todo con respecto a los componentes sociales o esta crítica social que subyace al argumento, que también estaba presente en Chukur. ¿De qué se trata? Uno de los principales escenarios en donde transcurre esta historia es un barrio de Estambul que para todos los que no viven en él es considerado peligroso. O sea, todas las personas ajenas a este barrio lo consideran peligroso. Y tiene la particularidad este barrio de albergar a una parte de la comunidad romaní que vive en Turquía. En él hay un jefe, una cabeza, un rey, si se quiere, rey entre comillas. Y este rey es uno de los protagonistas y se llama Kartal. Acá vemos el regreso de Gediz. Las que vieron La hija del embajador saben a qué me refiero, porque Uraz interpretó a Gediz en La hija del embajador y es un actor que a mí me gusta mucho, así que estaba interesada en ver cómo se desempeñaba en su nuevo papel y la verdad es que me gustó mucho su interpretación. Y volviendo a Kartal es un mafioso con todas las letras, es un mafioso, él rige o dirige un montón de negocios y todos esos negocios son ilegales. Se dedica al tráfico de drogas, al juego, a los compra o a la venta de objetos robados, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vamos al otro personaje de esta historia. Él es un buen policía, un policía honesto que es el comisario F. Este comisario tiene su mirada o su objetivo puesto en Kartal. Él quiere atrapar a Kartal y lo ha intentado un montón de veces, pero Kartal es muy hábil. Así que por más de que toda la policía sabe que él es un mafioso y que dirige negocios ilegales, nunca han podido atraparlo o meterlo en la cárcel. ¿Qué pasa? Hay una conversación en uno de estos intentos del comisario F de atrapar a Kartal y que es un intento fallido porque al final siempre una de las personas de Kartal se termina echando la culpa y Kartal siempre sale libre. Y acá se da una conversación muy interesante entre Kartal y el comisario F, muy interesante porque deja ver algunos aspectos sociales de Turquía. En esta conversación el comisario F que él tiene es un hombre que tiene muchos prejuicios con respecto a la comunidad romaní, a los gitanos. Él cree que todos son asesinos, chorros o ladrones, corruptos, que no tienen ningún tipo de parámetro moral. Él piensa de los gitanos lo peor. Él no concibe que pueda existir un gitano que sea buena gente. Y en esta conversación, cuando Kartal sale libre, el comisario F lo increpa y le dice que a él le da pena cómo la gente se inmola por Kartal, porque había un chico muy joven que se había declarado culpable para que Kartal pudiera salir libre de culpa y cargo. Y el comisario F le reclama esto a Kartal. Él le dice que él con este discurso de todos para uno y uno para todos, en donde el mundo está en contra de la comunidad romaní, entonces esta comunidad se tiene que unir para enfrentar esta amenaza del mundo exterior, entonces que con ese verso él lograba que todos se sacrificaran por él, pero que en realidad
el único beneficiado con este discurso era Kartal, como que Kartal utilizaba a todos para beneficiarse a él, pero que nadie de la comunidad romaní se beneficiaba con sus actividades. Ese es el planteamiento que le hace el comisario a Kartal. Y a su vez, Kartal le dice que no es así. Acá, al parecer, ponen en el tapete quieren visibilizar que esto es lo que plantean. No sé si será así en la realidad, pero lo que esta serie plantea es que la comunidad romaní siente una gran discriminación por parte del pueblo turco hacia ellos. Y lo que de alguna forma Kartal le dice al comisario es que él necesitaba poder para proteger a su comunidad y que la única forma de obtenerlo era a través de estos negocios ilícitos. De alguna forma él sentía que no tenía muchas opciones. Y además, lo que le reclama a Kartal al comisario Efe es que Efe estaba obsesionado con él porque le pregunta de alguna forma, ¿estás obsesionado conmigo por mis negocios ilegales o porque soy romaní? Porque hay otros mafiosos que son mucho peores que yo, que tienen muchísimos más negocios ilícitos, pero que de alguna forma Efe no se obsesionaba con ellos porque esos mafiosos eran turcos. Está el tema de la discriminación muy planteado en esta serie. Bueno, estos son los dos protagonistas y sus visiones sobre el mundo y sobre la vida. ¿Qué es lo que detona la historia? ¿Qué es lo que detona que la historia comience a girar de alguna forma? Aparece un asesino que no sabemos para quién trabaja o cuál es su objetivo, pero es un hombre que al verlo en la calle, nadie sentiría miedo porque parece un pollito mojado, parece inofensivo, pero sí es un hombre peligroso cuando se trata de hacer su trabajo. Todavía, por lo menos en este primer capítulo, no sabemos órdenes de quién sigue o si son sus propias órdenes, no se sabe, pero la cuestión es que este hombre comienza a asesinar gente, pero no gente al azar, sino a determinados personajes. Él los busca, los sigue y los asesina. Y antes de abandonar el cuerpo, él deja sobre el cadáver 3 monedas, como un símbolo. Lo que no sé es todavía qué significa este símbolo, y en este primer capítulo no se desarrolló esa idea tampoco. Pero el tema es que hay 2 muertes, una de ellas involucra a una persona muy querida y muy respetada dentro del barrio de Kartal, y la víctima siguiente era el propio Kartal. Este asesino intenta matar a Kartal. Y Kartal es un hombre hecho en la calle, así que no le iba a resultar fácil a este asesino. Hay una gran pelea, pero la termina ganando curiosamente el asesino. Está a punto de acabar de mandar con San Pedro a Kartal, pero en ese momento Kartal levanta la mano para protegerse y ahí el asesino ve que en la palma hay una especie de tatuaje, una cicatriz con una forma en la mano. Y al ver esa cicatriz, él desiste, él cambia de opinión, no quiere matarlo y se va. Pero el tema es que el comisario Efe, que estaba siguiendo no al asesino porque no sabía de la existencia de este asesino, sino a Kartal, llega al lugar. Uno de los policías se queda con Kartal para llamar a la ambulancia y llevarlo a un hospital, y el comisario Efe y uno de sus compañeros, un hombre que tenía una jerarquía superior a él y que era como un padre para él, era un policía muy muy amigo del comisario Efe, salen a perseguir al asesino. Y en esta persecución el asesino mata al amigo del comisario Efe. Y esto es lo que detona un giro en la historia, porque Efe por un momento deja a su lado su obsesión por Kartal y a partir de ahora lo que él quiere es vengar la muerte de su amigo. Entonces, él tiene problemas dentro de la policía porque él no se llevaba bien con uno de sus jefes
y cuando el jefe quiere sacarlo del caso, él se niega y renuncia a la policía. Y a continuación, él sabe que para encontrar al asesino tiene que hablar con Kartal, porque seguramente Kartal también lo estaba buscando a su asesino o al hombre que había querido matarlo para arreglar cuentas. Entonces él va a ver a Kartal y ahí surge una especie de alianza. Los dos se siguen odiando, pero como los dos tienen un objetivo que es encontrar a este asesino, es como que hay una armistía o un cese de hostilidades transitorio hasta tanto den con este asesino. Bueno, chicas, chicos, hasta acá la reseña de hoy. Ese sería en líneas generales el argumento de la serie. Cuéntenme si les interesa verla. Yo creo que va a ser un éxito. Con respecto a Turquía, creo que esta serie se adapta perfectamente a los gustos de los turcos, así que si bien tuvo un muy buen debut, yo creo que va a irse para arriba la serie que va a ser un verdadero éxito en Turquía. Hasta acá la reseña de hoy. Muchísimas gracias por escuchar. Si les gustó el video, no olviden darle like. Les mando un abrazo grande y nos estaremos reencontrando muy pronto con la siguiente reseña, que es otro de los estrenos de este mes.